Bienvenidos a un mini viaje a través de la historia de la política exterior de Ecuador. En este video, exploraremos la evolución de las relaciones internacionales de este país sudamericano y su impacto en el escenario global. Época precolombina. En tiempos precolombinos, Ecuador fue testigo de la presencia de diversas civilizaciones indígenas como los incas, los canaris y los shuar, cuyas interacciones culturales y comerciales marcaron la región. Época colonial. La colonización española dejó una huella profunda en la política exterior ecuatoriana, con la creación de la Real Audiencia de Quito en 1563 y la firma de tratados como el Tratado de Tordesillas en 1494. El cual tuvo un impacto significativo en la política exterior ecuatoriana. Este tratado, firmado entre España y Portugal, dividió el mundo entre los dos países y estableció una línea de demarcación que definía las zonas de influencia de cada nación en el Nuevo Mundo. Aunque Ecuador no existía como nación en ese momento, el tratado influyó en la forma en que España y Portugal interactuaron con los pueblos indígenas y establecieron colonias en América del Sur. La Real Audiencia de Quito y el Tratado de Tordesillas son solo dos ejemplos de cómo la colonización española dejó una huella duradera en la política exterior ecuatoriana. A lo largo de los siglos, Ecuador ha mantenido relaciones diplomáticas con varios países y ha participado en diversos organismos internacionales, como las Cumbres Iberoamericanas y las Naciones Unidas. Sin embargo, la influencia de la colonización española sigue siendo visible en la cultura y la política del país. Independencia y consolidación nacional. En el siglo XIX, Ecuador luchó por su independencia y estableció su identidad nacional, forjando relaciones diplomáticas con potencias extranjeras y resolviendo disputas territoriales, como el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez en 1916. Siglo XX. En el siglo XX fuimos testigos de la participación de Ecuador en conflictos regionales y su papel en organismos internacionales, con hitos como la firma del Tratado de Paz y Amistad con Perú en 1998 y la adhesión a UNASUR en 2008. En la década de 1940, Ecuador se enfrentó a una disputa territorial con Perú, lo que llevó a la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Que estableció la frontera entre los dos países. Sin embargo, las tensiones continuaron y en 1995 ambos países se enfrentaron en la Guerra del Cenepa. Después de meses de negociaciones, se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Perú en 1998, lo que puso fin a las disputas territoriales y marcó un hito en las relaciones entre los dos países. En términos de organizaciones internacionales, Ecuador fue uno de los fundadores de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en 1948 y ha sido un miembro activo desde entonces. Además, el país se unió a la Comunidad Andina de Naciones, CAN, en 1969, una organización regional que promueve la integración económica y política entre sus miembros. En la década de 2000, Ecuador experimentó una serie de cambios políticos y económicos importantes. En 2006, el presidente Rafael Correa asumió el poder y adoptó una política exterior más activa y proactiva. Durante su administración, Ecuador se unió a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en 2008 y se convirtió en un miembro activo de la organización. En términos de política exterior, Ecuador ha buscado promover una agenda más equitativa y justa en las relaciones internacionales. El país ha abogado por la reforma del sistema financiero internacional y ha buscado fortalecer las relaciones con otros países en desarrollo. Además, Ecuador ha buscado promover los derechos humanos y la justicia social en la agenda internacional. Acontecimientos recientes. En 2023, Ecuador experimentó una crisis diplomática con México, lo que llevó a declarar a la embajadora mexicana en Ecuador persona non grata por albergar en la sede diplomática al exvicepresidente Jorge Glass. La crisis se debió a una serie de desacuerdos y tensiones entre los dos países. Este 2024, Ecuador violó la Convención de Viena, el tratado internacional que rige las relaciones diplomáticas entre países.
La violación llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas con México y Nicaragua, quien rompió relaciones diplomáticas por igual, lo que puso a Ecuador en el centro de la atención global. La crisis diplomática con México y la violación de la Convención de Viena tuvieron un gran impacto en la política exterior de Ecuador. Ambos eventos llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas con varios países, lo que afectó la capacidad de Ecuador para interactuar y colaborar con otros países en temas políticos, económicos y sociales. Además, estos eventos pusieron de manifiesto la necesidad de fortalecer la gestión y profesionalización del servicio exterior y la diplomacia ciudadana, como se recomienda en el séptimo objetivo de la Agenda de Política Exterior 2017 a 2021. La política exterior de Ecuador ha experimentado cambios importantes en los últimos años, y estos eventos son solo dos ejemplos de los desafíos y oportunidades que el país ha enfrentado en el ámbito diplomático. Ecuador experimentó una serie de cambios políticos y económicos significativos que tuvieron un impacto en su política exterior. El país se enfrentó a desafíos territoriales y disputas fronterizas con sus vecinos, lo que llevó a la necesidad de establecer relaciones diplomáticas sólidas y a la firma de tratados importantes, como el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez en 1916. En la década de 1980 y 1990, Ecuador participó activamente en las cumbres iberoamericanas, una iniciativa que reunió a los países iberoamericanos y España para promover la cooperación y el diálogo en la región. En los últimos años, Ecuador ha experimentado una evolución en su política exterior, con una mayor atención a la colaboración con las grandes potencias y la reducción de la oposición a eventos que afectan directamente a los intereses de sus nacionales. Esto se ha reflejado en decisiones como el cierre de la base de Manta, la relación con el FMI y la entrega de Julian Assange. En términos económicos, el comercio exterior ha desempeñado un papel importante en la historia de Ecuador desde finales del siglo XIX. El país ha sido un importante productor y exportador de cacao, café y banano, lo que ha llevado a la necesidad de establecer relaciones comerciales sólidas con otros países. En resumen, la política exterior de Ecuador en el siglo XIX estuvo marcada por la necesidad de establecer relaciones diplomáticas sólidas y resolver disputas territoriales. En la década de 1980 y 1990, Ecuador participó activamente en las cumbres iberoamericanas, una iniciativa que promovió la cooperación y el diálogo en la región. En los últimos años, Ecuador ha experimentado una evolución en su política exterior, con una mayor atención a la colaboración con las grandes potencias y la reducción de la oposición a eventos que afectan directamente a los intereses de sus nacionales. El comercio exterior ha desempeñado un papel importante en la historia de Ecuador desde finales del siglo XIX, con una mayor atención a la colaboración con las grandes potencias y la reducción de la oposición a eventos que afectan directamente a los intereses de sus nacionales. Al concluir este recorrido histórico, reflexionamos sobre los desafíos y logros de la política exterior ecuatoriana, destacando la importancia de la diplomacia en un mundo interconectado y cambiante.